Como les decía, ya el último tramo, los últimos... No, yo tampoco quiero que termine, pero Blanca va a encontrar la manera de seguir convocándonos a estos encuentros tan maravillosos. Que les cuento que yo no siempre puedo seguir la lectura en vivo, pero la escucho en otro momento y vuelvo al libro porque digo, por ahí no entendí bien lo que leyó la compañera y lo pauso y lo vuelvo a escuchar y voy al libro y lo leo junto con ella. La verdad que lo disfruto de una manera muy especial. Bueno, empezamos. Capítulo 139 del libro Escrito con la sangre de mi corazón, una visita al comercio. El comercio de Bresley quizás no fuera un gran establecimiento en comparación con los de Edimburgo o París, pero en el interior de las Carolinas constituía una excepcional punta de lanza de la civilización. En su origen, una casa destartalada y un pequeño granero. El lugar se había ido ampliando con los años conforme los propietarios, o mejor dicho, los encargados de la propietaria, habían ido añadiendo estructuras adicionales, algunas anexas a las construcciones iniciales y otras casetas independientes. De todo, desde herramientas, pieles, animales vivos, maíz, tabaco y pipa, hasta pescado y salazón, o incluso melaza. Se hallaba en los cobertizos exteriores, mientras que los comestibles y los artículos de confección se encontraban en el edificio principal. La gente recorría cientos de kilómetros, literalmente, para acudir a Bresley, y llegaba de todas partes. Cherokees de los pueblos Snowbird, moravos de Salem, los variopintos habitantes de Brownsville y, como es natural, los moradores del cerro de Fraser. El comercio había experimentado un crecimiento increíble a lo largo de los 8 años que hacía que no lo pisaba. Vi campamentos en el bosque cercano, y junto al establecimiento en sí se había amontonado una suerte de mercadillo, gente que llevaba pequeñas cosas para comerciar con sus vecinos. El encargado del comercio, un hombre delgado y agradable de mediana edad llamado Herman Stollers, había tenido la sensatez de acoger dicha actividad pensando que cuanto más gente acudiese, tanto mayor sería la variedad disponible y tanto mayor el atractivo de Bresley en su conjunto. Y tanto más se enriquecería la propietaria de Bresley, una mulata de 8 años llamada Alicia. Me preguntaba si alguien más, aparte de Jamie y yo misma, conocería el secreto de su nacimiento, pero si así era, había decidido guardárselo de manera muy sabia. Hasta el comercio había 2 jornadas, sobre todo dado que solo contábamos con Clarence, ya que Jamie se había llevado a Miranda y a la mula de carga, llamada Annabel, a Salem. Pero el tiempo era bueno y Jane y yo podíamos ir a pie, acompañada de Germaine y de Ian, y por lo tanto Clarence llevaría a Rachel y lo que comprásemos. A Fanny la dejé con Amy Higgins. Aún le daba vergüenza hablar delante de la gente. Tendría que practicar bastante hasta que pudiera hacerlo con normalidad. Incluso Jenny, que con Brett, Filadelfia y Savannah había visto más mundo, se quedó impresionada con el establecimiento. En toda mi vida había visto gente tan extraña, comentó sin hacer ningún esfuerzo en no mirar a una pareja de guerreros cherokee que llegaron al lugar vestidos a su usanza y seguidos de varias mujeres a pie, ataviadas con una mezcla de ante y combinaciones, faldas, pantalones y chaquetas europeos que arrastraban fardos de pieles en una narria o llevaban en la cabeza o la espalda enormes sacos de tela llenos de calabazas, alubias, maíz, pescado seco u otros artículos vendibles.
Me puse firme al ver los nudosos bultos de raíz de ginseng que asomaban de uno de los fardos. «No pierdas de vista a Germain», le dije, pasándoselo de prisa y corriendo a Jenny y adentrándome en el gentío. Salí 10 minutos después con medio kilo de ginseng, tras cerrar un buen trato a cambio de un saco de pasas. Las pasas eran de Amy Higgins, pero yo le compraría el calicó que había pedido. De pronto Jenny levantó la cabeza y aguzó el oído. «¿No acabas de oír una cabra?» «Varias. ¿Queremos una cabra?» Pero ella ya se dirigía hasta un cobertizo a lo lejos. Era evidente que queríamos una cabra. Introduje el ginseng en el saco de lona que llevaba y corrí tras ella. «No necesitamos eso», aseguró una voz desdeñosa. «Esa basura no vale nada». Ian levantó la mirada del espejo que estaba examinando y entornó los ojos al ver un par de jóvenes al otro lado del establecimiento que regateaban con un dependiente por una pistola. Le sonaban de algo, pero estaba seguro de que no los conocía. Enjutos y fuertes, con el cabello amarillento muy corto en las pequeñas cabezas y los ojos inquietos. Parecían armiños, ya que estaban alertas y eran letales. Entonces uno de ellos irguió y al volver la cabeza vio a Ian. El joven se puso recto y le dio con el codo a su hermano, que alzó la vista irritado. Y también vio a Ian. «¡Qué demonios! ¡Virgen Santísima!», exclamó el segundo. Era evidente que lo conocían. Avanzaban hacia él, hombro contra hombro, con los ojos brillando de interés, y al verlos juntos, de pronto los reconoció. «¡Adía!», exclamó Ian entre dientes, y Rachel levantó la cabeza. «¿Amigos tuyos?», preguntó con suavidad. «Se podría decir». Se situó delante de su esposa, sonriendo a los... En fin, no sabía ciencia cierta lo que eran ahora, pero desde luego ya no eran unas señoritas. Cuando los conoció, pensó que eran dos chicos, dos huérfanos holandeses asilvestrados, llamados, decían ellos, Herman y Vermin, y creían que se apellidaban Kuykendall. Resultó en realidad que eran Hermione y Ermintrude. Él les había encontrado un refugio provisional con... ¡Santo cielo! «Dios mío, no, por favor», suplicó en gaélico, haciendo que Rachel lo mirara alarmada. Seguro que no seguían con... Pero sí, vio la espalda de una cabeza que le sonaba, y un trasero que reconocía todavía más, junto al barril de los encurtidos. Echó una ojeada deprisa, pero no había escapatoria. Los Kuykendall se acercaban deprisa. Respiró hondo, encomendó su alma a Dios y se volvió hacia su esposa. «¿Por casualidad te acuerdas de una vez que me dijiste que no querías que te hablara de todas las mujeres con las que me había acostado?» «Me acuerdo, sí», repuso ella mirándola con cara de interrogación. «¿Por qué?» «Bueno», cogió aire y lo soltó justo a tiempo. «También comentaste que querías que te lo dijera si alguna vez nos encontrábamos con alguien con quien me hubiera... En fin...» «Ian Murray», repuso la señora Silvy volviéndose. Fue hacia él con una mirada de placer en su rostro, más bien corriente y con gafas. «Ella», añadió Ian deprisa a Rachel, señalando con el pulgar a la señora Silvy antes de volverse hacia la dama. «Señora Silvy», saludó con efusividad, al tiempo que le cogía ambas manos por si se le ocurría intentar besarlo, como solía hacer antes cuando se veían. «Me complace mucho verla, y me complace más aún presentarle a mi esposa». La palabra fue como un ligero graznido y se aclaró la garganta con fuerza. «Rachel, esta es la amiga Silvy», lo cortó Rachel. «Sí, hasta ahí llego. Encantada de conocerte, Silvy». Se había ruborizado un poco,
pero habló con recato, teniéndole la mano a la manera de los cuáqueros en lugar de inclinar la cabeza. La señora Silvy miró a Rachel y a Oglethorpe y sonrió con afecto tras sus gafas con montura de acero mientras estrechaba la mano que le ofrecía. «El placer es por completo mío, se lo aseguro, señora Murray». Miró de soslayo a Ian. En la boca tenía una mueca que decía con tanta claridad como si fuesen palabras: «Tú, casado con una cuáquera». «Es él, ya te lo he dicho». Los Kuykendall lo rodearon. Él no sabía cómo lo habían conseguido, siendo como eran solo dos, pero se sentía rodeado. Para su sorpresa, uno de ellos lo cogió de la mano y le dio un buen apretón. «Hermann Wern», le dijo orgulloso el chico. «¿El chico?» A Ian. «Encantado de volver a verlo, señor». «Wern, gusano», farfulló Rachel, que lo observaba fascinada. «Vaya, Hermann, me alegra ver que estás tan bien. Y tú igual». Ian extendió una mano cautelosa hacia la que antes era Ermytrud, que contestó con una voz aguda pero bastante ronca. «Tras Wern», repuso el joven, repitiendo el vigoroso apretón de manos. «Es alemán». «¿Quiere decir Bergen?», terció la señora Silvia, pronunciando Bergen. Se estaba divirtiendo de lo lindo. No eran capaces de escribir Kuykendall, así que nos dimos por vencidos y nos decidimos por algo más sencillo. Y como dejó usted bastante claro que no quería que fueran prostitutas, llegamos a un acuerdo provechoso. Hermann y Trask se encargan de proteger mi establecimiento. Miró a Rachel, que enrojeció un poco más, pero sonrió. Si alguien se mete con las chicas, nos ocupamos de él en menos de lo que canta un gallo, aseguró a Ian, el mayor de los Bergen. No es tan difícil, observó el sincero y el otro. Basta con romperle la nariz a uno de esos malnacidos con el mango de una azada y el resto se tranquiliza en el acto. Había alrededor de una docena de cabras lecheras para elegir en la caseta, con distintos grados de preñez, pero los Higgins tenían un buen macho cabrío, así que a ese respecto no tenía de qué preocuparme. Elegí dos amistosas cabritas que no estaban preñadas, una toda marrón y la otra marrón y blanca, con una extraña mancha en el costado que parecía la unión de dos piezas de rompecabezas, una marrón y otra blanca. Señalé mi elección al joven que estaba a cargo del ganado y, puesto que Jenny seguía pensando cuál quería, salí a echar un vistazo a las gallinas. Tenía esperanza de ver alguna Dampi escocesa, pero solo encontré las de siempre, Dominicus y Nankins. Bastante buenas, aunque pensé que debía esperar hasta que Jamie tuviera tiempo para hacer un gallinero. Si bien resultaría bastante sencillo llevar las cabras a casa, no estaba dispuesta a cargar con unas gallinas durante días. Dejé las gallinas y eché un vistazo a mi alrededor, algo desorientada. Entonces lo vi. Al principio no tenía ni idea de quién era, ni la menor idea, pero ver a ese hombre alto, de movimientos lentos, me dejó paralizada, y en el estómago se me formó un nudo de pánico al instante. No, pensé, no, está muerto, todos lo están. Era desgarbado y tenía los hombros caídos y una barriga prominente, que hacía que el raído chaleco le quedara tirante, pero era alto, alto. Me asaltó de nuevo la sensación de miedo repentino, de una gran sombra que surgía de la oscuridad a mi lado. Me daba con un codo y me arrollaba como un nubarrón, hasta aplastarme contra la tierra y las hojas de pino. Marta. Me recorrió un escalofrío a pesar de que estaba el sol. Marta, había dicho. Me llamó como a su esposa muerta y lloró en mi pelo cuando terminó. Marta. Debía estar equivocada. Ese fue mi primer pensamiento.
expresado de manera obstinada, cada palabra pronunciada en voz alta en mi cabeza, colocada en su sitio como un montoncito de piedras, como los cimientos de un baluarte. Seguro que te equivocas. Pero no, mi piel lo sabía. Se erizó, era un organismo vivo. El vello se me puso de punta, retrocediendo en vano, a la defensiva, porque ¿qué podía hacer la piel para evitar tales cosas? Seguro que te equivocas, pero no. Mis pechos lo sabían, hormigueaban, ultrajados, hinchados en contra de su voluntad por unas manos toscas que los estrujaban y retorcían. Mis muslos también lo sabían, el ardor y la debilidad de unos músculos tensados hasta lo insoportable, los nudos donde los puñetazos y los brutales pulgares dejaron magulladuras que alcanzaron el hueso, que dejaron un dolor que persistió incluso cuando los hematomas ya habían desaparecido. Seguro que te equivocas, dije en un susurro pero en voz alta, te equivocas. Pero no, la carne oculta, delicada de entre mis piernas, lo sabía, viscosa debido al horror repentino, impotente a causa del recuerdo, y yo también lo sabía. Me quedé allí plantada durante unos minutos, hiperventilando, hasta que me fui consciente de lo que estaba haciendo, y me detuve en un esfuerzo consciente. El hombre, que se abría paso entre las casetas de ganado, se detuvo junto a una posilga de cerdos y se apoyó en la cerca, mientras contemplaba los lomos que subían y bajaban con suavidad, con aire reflexivo. Otro hombre, que hacía lo mismo, le habló, y él le contestó. Yo estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían, pero capté el timbre de su voz. Marta, sé que no quiere, Marta, pero tiene que ser así. Tengo que darte tu merecido. No iba a vomitar, maldita sea, no. Una vez tomada esa decisión me calmé un poco. No permití que él o sus compañeros aniquilaran mi espíritu entonces. ¿Por qué iba a consentir que me hiciera daño ahora? Se apartó de los cerdos y lo seguí. No estaba segura de por qué, pero sentía el fuerte impulso de hacerlo. No le tenía miedo, y era lógico, no había motivo. Al mismo tiempo, mi irracional cuerpo aún recordaba esa noche, su carne, sus dedos, y le habría gustado salir corriendo, aunque no estaba dispuesta a consentirlo. Fui tras él, de los cerdos a las gallinas, y de nuevo los cerdos. Al parecer le interesaba una cerda, joven, blanca y negra. Se la señaló al porquero y dio la impresión de que hacía preguntas, pero después sacudió la cabeza con abatimiento y se alejó. ¿Demasiado cara? Podría averiguar quién es. Se me pasó por la cabeza esa idea, pero la deseché con sorprendente violencia. No quería saber cuál era su puñetero nombre. Y sin embargo lo seguí. Entró en la construcción principal y compró tabaco. Me di cuenta de que sabía que fumaba, ya que había percibido el olor acre en su aliento. Hablaba con el dependiente que le estaba pesando la compra. Era una voz lenta y pesada. Lo que quiera que estuviese diciendo se prolongaba demasiado. El dependiente empezaba a parecer cansado, y su expresión parecía que dijera con absoluta claridad: «Ya hemos terminado, lárgate, por favor, lárgate». Y 5 minutos después, en el rostro del dependiente se vio reflejada con idéntica claridad el alivio cuando el hombre se alejó para ir a ver unos barriles llenos de clavos. Por lo que me había dicho, yo sabía que su mujer había muerto, a juzgar por su aspecto y su forma de aburrir a todo aquel con el que se hablaba. Pensé que no se había vuelto a casar. Era evidente que era pobre, cosa nada extraña en las zonas rurales, pero también iba sucio y desaliñado, sin afeitar y descuidado de un modo que no suele estarlo el hombre que vive con una mujer. Pasó a menos de 1 metro de mí cuando se dirigía a la puerta, con su cucurucho de tabaco y su saco de clavos en una mano, y en la otra una barrita de caramelo que lamía con una lengua larga y húmeda.
mientras su rostro mostraba una suerte de placer leve, vacío. En un lado de la mandíbula tenía una manchita de color oporto, un antojo. Era grosero, pensé, torpe. Entonces me vino a la mente la palabra, incapaz. Santo cielo, pensé un tanto asqueado. El asco se mezclaba con una pena involuntaria que me asqueó aún más. Sopesé vagamente. No había caído en la cuenta hasta entonces plantarle cara, abordarlo y preguntarle si me conocía. Pero me miró al pasar y no dio muestra de que me reconociera. Quizá mi aspecto actual fuese diferente. Iba limpia y peinada, vestida como Dios manda. Del que la última vez que me vio, sucia, despeinada, medio desnuda y apaleada. Tal vez ni siquiera me viese entonces. La oscuridad era absoluta. Cuando se acercó a mí, atada y pugnando por respirar, intentando respirar por una nariz rota, yo no lo vi. ¿Estás segura de que verdad es él? Sí, claro que lo estaba. Lo estuve cuando oí su voz y más aún tras haberlo visto y sentido el ritmo de su voluminoso y torpe corpachón. No quería hablar con él. ¿Qué sentido tenía? ¿Y qué le iba a decir? ¿Exigirle una disculpa? Lo más probable era que ni siquiera se acordase de lo que había hecho. La idea me hizo resoplar con jocosa amargura. ¿Qué es eso tan gracioso, Grandmère? Germain había aparecido a mi lado con 2 barritas de caramelo. Algo que se me ha pasado por la cabeza, repuse, nada importante. ¿Está la abuela Janet lista para marcharnos? Sí, me ha enviado a buscarte. ¿Quieres uno? Me ofreció con generosidad un caramelo, y a mí se me revolvió el estómago al recordar la larga lengua rosada del hombre lamiendo la golosina. No, gracias, dije. ¿Por qué no se lo llevas a casa a Fanny? Sería un ejercicio fantástico para ella. Cortarle el frenillo no había obrado el milagro de que hablara bien, ni siquiera de que se manejase bien con la comida. Solo hacía que esas cosas fueran posibles a base de trabajar. Germain se pasaba horas con ella. Los 2 se sacaban la lengua, la movían hacia todas direcciones y reían. A Fanny le he comprado una docena, me aseguró Germain, y 3 más para Aidan, Orry y el pequeño Rob. Eso es muy generoso, Germain, afirmé algo sorprendida. ¿Pero con qué lo has comprado? Con una piel de castor, repuso satisfecho consigo mismo. El señor Kissy Bresley me lo ha regalado por llevar a sus hijos al arroyo y cuidar de ellos mientras él y la señora Bresley se tumbaban un rato. ¿Con que se tumbaban un rato? Repetía a punto de soltar una carcajada. Entiendo, muy bien. Vayamos pues a buscar a la abuela Janet. Tardamos bastante en organizarnos para regresar al cerro. Se trataba de un viaje de 2 días a caballo, pero a pie y con cabras, quizá fueran 4. Sin embargo, llevábamos comida y mantas, y el tiempo era bueno. Nadie tenía prisa, desde luego. Las cabras, no, que querían detenerse para tomar un bocado rápido ante cualquier cosa que estuviese a su alcance. La calma del camino y la compañía de los míos hizo mucho para apaciguar mis agitados sentimientos. En la cena, la imitación de Rachel de las expresiones de Ian cuando se encontró con la señora Silvy y de los Bergham hizo más incluso, y me quedé dormida junto al fuego al poco tiempo de acostarme y no soñé con nada. Capítulo 140. Mujer, ¿yacerás conmigo? Ian no sabía si a Rachel le había hecho gracia el asunto o si estaba horrorizada o enfadada o las 3 cosas a la vez, y eso lo desconcertaba. Por lo general sabía lo que pensaba porque ella se lo decía. No era de esas mujeres, había conocido algunas, que esperaban que un hombre les leyera el pensamiento y se enojaban cuando no lo hacía. Sin embargo, no había dicho ni una palabra sobre la señora Silvy y los Bergham. Habían hecho lo que habían ido a hacer.
Habían cambiado 2 botellas de whisky por sal, azúcar, clavos, agujas, hilo, una azada y un rollo de guinga rosa. Y él le había comprado un pepinillo en vinagre que medía 1 palmo. Rachel le dio las gracias, pero no dijo mucho más de camino a casa. En ese momento, lamía la hortaliza con aire meditabundo mientras se mecía el lomo de Clarence. Le fascinaba verla hacer eso, y por culpa de ello estuvo a punto de caer por un escarpado afloramiento pedregoso. Ella volvió la cabeza al oír su exclamación mientras intentaba no despeñarse y le sonrió. Así que tal vez no le molestara tanto, Sylvie. «¿No te irás a comer eso, no?», preguntó, situándose junto al estribo. «Sí», afirmó Rachel con tranquilidad, «pero a su debido tiempo». Dio una larga y lenta pasada con la lengua por la considerable longitud de aquella cosa verde y verrugosa y a continuación, sosteniendo su mirada, chupó de manera deliberada el extremo. Él fue directo contra una elástica rama de pino que le golpeó la cara con las agujas. Soltó una imprecación, restregándose los llorosos ojos. Ella se estaba riendo. «Lo has hecho a propósito, Rachel Murray». «¿Acaso me estás acusando de empujarte contra un árbol?», inquirió ella arqueando una ceja. «Eres un explorador indio con experiencia, o eso me hiciste creer, porque desde luego un explorador debería mirar por dónde va». Había frenado a Clarence. A la mula nunca le importaba detenerse, sobre todo si había algo comestible a la vista, y se quedó sentada, sonriendo a Ian, descarada como un mono. «Dame eso, ¿quieres?». Rachel le entregó el encurtido de buena gana, mientras se secaba la mano en el muslo. Él le dio un gran mordisco y la boca se le llenó de ajo, eneldo y vinagre. Después metió el pepinillo en una de las alforjas y le tendió una mano a su mujer. «Ven aquí». «¿Por qué?», quiso saber ella. Aún sonreía, pero su cuerpo se había movido. Estaba inclinado hacia él, aunque sin hacer ningún esfuerzo por desmontar. Él entendía esa clase de lenguaje, de manera que levantó los brazos, la agarró por lo que le quedaba de cintura y la bajó en un revuelo de faldas. Se detuvo un instante para tragarse el pepinillo y después la besó con ganas, poniéndole una mano en el trasero. El cabello le olía a piñas, plumas de gallina y al suave jabón que su tía Claire llamaba champú. Y notó la salchicha alemana que habían almorzado bajo el velo del encurtido. Ella le echó los brazos al cuello y pegó el vientre a su cuerpo, y de pronto él sintió un empujoncito en su propio estómago. Bajó la vista pasmado y Rachel soltó una risita. No había caído en la cuenta de que su mujer no se había puesto corsé. Llevaba los pechos vendados con una sencilla faja bajo la combinación. Pero el vientre estaba allí, redondo y firme como una calabaza debajo del vestido. «Está desvelado o desvelada», comentó Rachel llevándose una mano al vientre, que se movía un poco cuando las minúsculas extremidades golpeaban aquí y allá en su interior. Eso siempre era algo fascinante en sí mismo, pero Ian aún seguía bajo la influencia del chupetón al pepinillo. «Lo acunaré para que se vuelva a dormir», le dijo al oído y agachándose la cogió en brazos. Habían transcurrido casi 8 meses y ella pesaba bastante, pero la levantó con facilidad, profiriendo un ligero gruñido mientras tenía cuidado con las ramas bajas y las piedras sueltas. Se adentró con ella en el bosque y dejó que Clarence pastara una suculenta mata de hierbas. «Confío en que el encontronazo con tu amiga querida no sea el desencadenante de este arrebato de pasión», comentó Rachel poco tiempo después, mientras le quitaba una cochinilla a su esposo del antebrazo, que tenía a la altura de la cara. Estaban tumbados de lado en el tartán de Ian, desnudos y juntos como cucharas en una caja.
Hacía fresco bajo los árboles, pero de un tiempo a esta parte era como si Rachel nunca tuviera frío. El niño era como un pequeño horno. Sin duda había salido a su padre, pensó. Y Anne solía tener la piel caliente, pero en su caso, el ardor de la pasión no era una simple metáfora. Se encendía cuando se acostaban. No era mi querida, musitó en su cabello y la besó en la oreja. Solo fue una transacción comercial. A Rachel no le gustó escuchar esas palabras y se puso un poco rígida. Ya te había dicho que había ido con prostitutas. Lo dijo con voz serena, pero ella percibió el leve reproche. ¿Preferirías que tuviese amantes desperdigadas por ahí? Ella cogió aire, se relajó y estiró el cuello para besarle el dorso de la mano larga, tostada por el sol. No, es verdad, me lo dijiste, admitió. Y aunque a una pequeña parte de mí le gustaría que hubieses venido a mí virgen, casto e incólume, si soy honesta, debo reconocer que agradezco las lecciones que aprendiste de mujeres como la señorita Sylvie. Quería preguntar si las cosas que le había estado haciendo las había aprendido de ella o quizás de su esposa india, pero no deseaba que trabaja con sus manos se metiera entre ambos. Él levantó la mano y le tocó un pecho, jugó con delicadeza con el pezón. Ella se retorció sin querer, de manera lenta, insinuante, clavándole las nalgas. Esos días tenía los pezones muy grandes y tan sensibles que no soportaba el roce del corsé. Se retorció de nuevo, y él rió entre dientes, y le dio la vuelta para ponerla de cara a él y poder meterse el pezón en la boca. «No hagas esos ruidos», musitó contra la piel de su esposo. «Los otros aparecerán en el camino de un momento a otro». «¿Qué pensarán cuando vean sola a Clarence? Si alguien pregunta, luego diremos que hemos ido a coger setas». Rachel sabía que no debían permanecer allí mucho más tiempo, pero le habría gustado seguir así para siempre, o al menos otros 5 minutos más. Jan volvía a estar detrás de ella, caliente y fuerte, pero ahora su mano descansaba en su vientre y acariciaba con ternura el redondo misterio que encerraba el niño que crecía en su interior. Quizá pensara que ella dormía, o tal vez no le importara que lo oyese. Pero él habló en gaelic, y si bien Rachel aún no conocía la lengua lo suficiente para entender todo cuanto dijo, supo que pronunciaba una oración. Adía significa Dios mío, y naturalmente sabía por qué rezaba. «No pasa nada», le aseguró ella con suavidad cuando él terminó y puso una mano sobre las suyas. «¿Con qué?» «No pasa nada por el hecho de que pienses en tu primer hijo, en tus hijos. Sé que lo haces y sé cuánto temes por éste», añadió aún con más suavidad. Él exhaló un hondo suspiro. Su aliento, que seguía oliendo a eneldo y a ajo, era cálido en su cuello. «Haces que me estalle de dicha el corazón, muchacha, y si algo os pasara a ti o al pequeño Oggy, se me haría un agujero por el que se me iría la vida». Le entraron ganas de decirle que no les pasaría nada, que ella no le permitiría. Pero eso era hacer una promesa que no estaba en sus manos cumplir. «Nuestra vida está en manos de Dios», contestó apretándole la mano, «y ocurra lo que ocurra, siempre estaremos contigo». Vestidos de nuevo y pasándole los dedos por el cabello para adecentarse un poco, salieron al camino justo cuando Claire y Jenny tomaban la curva, cargadas de fardos y cada una de ellas tirando de 2 cabras lecheras, unas criaturas amistosas que entonaron un ruidoso coro de sonidos a modo de saludo al ver a los 2 desconocidos. Rachel vio que la madre de Yana examinaba a su hijo y después sus ojos azules oscuros pasaban de inmediato a ella, a lomos de Clarence. Dedicó a Rachel una sonrisa que decía, como si fuesen palabras, que sabía a pie juntillas lo que habían estado haciendo y le resultaba divertido. Rachel se ruborizó,
pero mantuvo la compostura y saludó con educación a Jenny con una inclinación de cabeza, a pesar de que los amigos no hacían ese gesto salvo en oración. Aún ruborizada, Rachel no se había fijado en Claire, pero cuando estuvieron lo bastante lejos las dos mujeres y las cabras para que no los oyeran, Ian levantó el mentón y volviendo la cabeza señaló con él el camino. ¿Crees que le ocurre algo a la tía Claire? No me he fijado. ¿A qué te refieres? Ian encogió un hombro, frunciendo un poco el ceño. Pues no lo sé, estaba como siempre de camino al comercio y cuando llegamos, pero cuando regresó de comprar las cabras la noté distinta. Pugnaba por encontrar las palabras que explicaran a qué se refería. No exactamente como dirías que está alguien que hubiera visto un fantasma, no asustada, quiero decir, pero quizá aturdida, sorprendida o quizás impresionada. Sin embargo, cuando me vio intentó actuar como si no hubiera ocurrido nada, y yo estaba ocupado sacando los fardos y se me olvidó. Volvió la cabeza para mirar una vez más por encima de su hombro, pero en el camino no se veía nadie. Tras ellos, entre los árboles, se oyó un débil balido, y él sonrió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Sé que a la tía Claire no se le da muy bien disimular. El tío Jamie siempre dice que su rostro es transparente, y es verdad. Sea lo que sea que vio allí, creo que sigue con ella. Capítulo 141. El sentimiento más profundo siempre se muestra en silencio. A media tarde del tercer día, Jenny se aclaró la garganta de manera significativa. Nos habíamos detenido junto a un arroyo donde la hierba silvestre crecía alta y densa. Habíamos metido los cansados pies en el agua y observábamos cómo se divertían las maniadas cabras. Uno rara vez se molesta en manear una cabra, ya que, si quieren, pueden liberarse en cuestión de segundos, mordiendo las ataduras. Sin embargo, donde nos encontrábamos había demasiada comida a su alcance como para que les apeteciera malgastar tiempo en comer soga, y las maneas harían que no las perdiéramos de vista. ¿Te has atragantado con algo? Pregunté con amabilidad. Por suerte hay mucha agua. Hizo un ruidito escocés de cortés gratitud ante tan pobre intento de agudeza, y tras meterse la mano en el bolsillo sacó una petaca plateada bastante estropeada y la abrió. Olía el alcohol desde donde estaba. Un precursor del Bourbon nacional, pensé. ¿Te has traído esto de Escocia? Quise saber y acepté la petaca que tenía una tosca flor de lis en un lateral. Sí, era de Ian. La tenía de cuando él y Jamie servían en Francia. La trajo después de perder la pierna. Nos sentábamos en la tapia de la casa de su padre y echábamos un trago juntos, mientras se restablecía. El pobre lo necesitaba, después de que lo hiciese andar arriba y abajo por el camino 10 veces todos los días para que aprendiera a usar la pata de palo. Sonrió y los ojos almendrados se arrugaron, pero tenía una mueca de tristeza en los labios. Dije que no me casaría con él a menos que pudiese estar de pie a mi lado en el altar y llevarme por el pasillo tras los votos. Me eché a reír. No es exactamente así como él lo explicaba. Bebí un sorbo con cuidado, pero para mi sorpresa el líquido era bueno y fuerte, aunque suave. ¿De dónde has sacado esto? Un tipo llamado Gibbs, de Aberdeenshire. Nadie pensaría que allí saben elaborar whisky, pero seguro que lo aprendió en otro sitio. Vive en un lugar llamado Oggy Corners. ¿Lo conoces? No, pero no puede estar muy lejos. Lo prepara él mismo, ¿verdad? A Jamie le interesaría. Di otro trago y le devolví la petaca, reteniendo el whisky en la boca para saborearlo. Eso mismo he pensado yo. Tengo una botellita para él en el saco. Bebió y asintió en señal de aprobación. ¿Quién era el gordinflón sucio que te asustó en Berkeley?
Me atraganté con el whisky, se me fue por donde no debía y tosí de tal forma que estuve a punto de echar los pulmones. Jenny dejó la petaca, se levantó las faldas y se metió en el arroyo para humedecer un pañuelo en el agua fría. Acto seguido me lo dio y después cogió agua en la mano y me echó un poco en la boca. Por suerte hay mucha agua, como tú has dicho, observó. Toma, bebe algo más. Asentí, me lloraban los ojos, pero me arremangué las faldas, me puse de rodillas y bebí por mí misma, deteniéndome a respirar entre trago y trago, hasta que dejé de resolear. Has de saber que no tenía la menor duda, afirmó Jenny observándome, pero de haberla tenido se habría disipado en este instante. ¿Quién es? No lo sé, repuse enfadada mientras regresaba a mi piedra. Solo que Jenny no era de las que se dejaban amedrentar por un tono de voz, y se limitó a arquear una ceja con forma de ala de gaviota. De verdad, insistí con más tranquilidad, lo he visto en otra parte, pero no tengo idea de quién es. Ella me examinaba con el interés del científico que tiene un microorganismo nuevo en el microscopio. Ya. ¿Y dónde lo viste antes? Porque está claro que él lo ha reconocido y has quedado bastante afectada. Si pensabas que iba a servir de algo, te diré que no es asunto tuyo. Espeté mirándola con mala cara. Pásame la petaca, ¿quieres? Me la dio y observó con paciencia mientras daba varios sorbos y decidía qué hacer. Un momento después respiré hondo. Sentí el aroma perfumado del whisky y le devolví la petaca. Gracias. No sé si Jamie te contó que hace 5 años una banda de bandidos que estaban aterrorizando las zonas rurales pasó por el cerro, prendieron fuego al cobertizo de Malta, o lo intentaron, e hirieron a Marsaly, y a mí me cogieron, de rehén. Jenny me dio la petaca sin hablar, pero con una mirada de profunda compasión en sus ojos de color azul oscuro. Jamie me salvó. Fue con algunos hombres y se enzarzaron en una pelea terrible. La mayoría de los bandidos murieron, pero es evidente que algunos escaparon al refugio de la oscuridad. Ese hombre fue uno de ellos. No, está bien, no necesito más. Había sujetado la petaca como si fuese un talismán capaz de conferirme valor mientras se la explicaba. Pero ahora se la devolví. Ella le dio un trago largo, reflexivo. Pero, ¿no intentaste averiguar cómo se llamaba? Vi que la gente lo conocía, te lo habría dicho. No lo quiero saber. El tono de voz era tan alto que una de las cabras cercanas empezó a lanzar balidos sobresaltada y se abalanzó sobre una mata de hierba. Nada incomodada por las maneas. Da lo mismo, aseguré en voz más baja, pero no menos firme. Los cabecillas están muertos y la mayoría de los otros también. Este tipo, él, bueno, se ve con un solo mirarlo, ¿no es así? ¿Cómo lo ha llamado? ¿Gordinflón sucio? Pues eso es justamente lo que es. No supone ningún peligro para nosotros. Solo quiero olvidarme de él. Acabé de forma muy poco convincente. Ella asintió, reprimió un pequeño eructo, se mostró sorprendida al oírlo y sacudiendo la cabeza tapó la petaca y se la guardó. Permanecimos sentadas un rato en silencio, escuchando el murmullo del agua y los pájaros en los árboles que se alzaban detrás de nosotras. Cerca había un ruiseñor, repasando todo su largo repertorio en una voz como la de metal. Al cabo de unos 10 minutos, Jenny se estiró, arqueando la espalda y suspirando. ¿Te acuerdas de mi hija Maggie? Inquirió. Me acuerdo, sí, repliqué sonriendo un poco. Yo la traje al mundo, o mejor dicho, la cogí, fuiste tú la que hizo el trabajo. Es verdad, afirmó al tiempo que metía un pie en el agua. Lo había olvidado. La miré sorprendida. De ser así, sería la primera cosa que olvidaba, al menos que yo supiera, y no pensaba que fuese lo bastante mayor para que hubiese empezado a olvidar nada. La violaron, afirmó. Tenía los ojos fijos en el agua y la voz muy firme. No de muy mala manera, porque el tipo no le pegó, pero la dejó embarazada.
¡Qué horror!, exclamé en voz queda tras una pausa. No sería un soldado del gobierno, ¿no? Fue lo primero que pensé, pero Maggie solo sería una niña durante los años del alzamiento y la limpieza étnica que llevó a cabo Cumberland en la Highland cuando el ejército británico quemó, saqueó y sí, pasó por los pueblos y granjas violando a las mujeres. No, contestó Jenny pensativa. Fue el hermano de su esposo. Dios mío. Sí, eso mismo dijo cuando me lo contó. Hizo una mueca, pero eso fue lo único bueno. Jordi, que era el hermano, tenía el mismo color de pelo y de ojos que su marido Paul, así que el crío pudo pasar fácilmente por suyo. ¿Y ella? No logré evitar la pregunta. ¿Lo pudo pasar? Jenny profirió un largo suspiro y asintió, mientras sacaba los pies del arroyo y los metía bajo la enagua. La pobrecita me preguntó qué hacer. Recé para averiguar la respuesta. Dios mío, ¿cómo recé?, exclamó con repentina violencia y después resopló un poco. Y le dije que no se lo contara a Paul, me refiero, porque si lo hacía, ¿en qué acabaría aquello? Uno de ellos muertos, porque un escocés no puede vivir cerca de un hombre que ha violado a su mujer, ni tampoco debería. Y tal vez el que muriera fuese Paul, lo más probable. Y aunque solo muriera a palos a Jordi y lo echara, todo el mundo acabaría sabiendo lo sucedido. Y el pobre niño fue Wally, aunque naturalmente entonces aún no lo sabíamos cuando hablábamos de ello. El crío marcado por bastardo y fruto de una violación, ¿qué sería de él? Se inclinó y tras coger un poco de agua con la mano se refrescó la cara. Echó la cabeza atrás, tenía los ojos cerrados y el agua le descendía por los altos y pronunciados pómulos. Y cabeceó. ¿Y la familia? La de Paul y Jordi. Algo así los destrozaría. Y los enemistaría con nosotros, no cabe duda, porque insistiría una y otra vez en que Maggie mentía en lugar de creer algo así. Los Carmichael son unos mentecatos, repuso de forma juiciosa. Bastante leales, pero tercos como mulas. Eso dijo Fraser, convine, que a ese respecto los Carmichael deben ser algo especiales. Jenny resopló, pero tardó un instante en responder. Así que, intervino un instante después, volviéndose para mirarme. Le comenté a Maggie que rezaría por ello y me pareció que, si ella podía soportarlo por el bien de su esposo y de sus hijos, no debía decir nada. Que intentara perdonar a Jordi, si podía, y si no, que se mantuviera alejada de él, pero que no dijera nada, y eso es lo que hizo. ¿Y qué hizo Jordi?, pregunté por curiosidad. ¿Sabe que Wally es hijo suyo? Ella negó con la cabeza. No lo sé. Se marchó un mes después de que naciera el crío. Emigró a Canadá. A nadie le sorprendió. Todo el mundo sabía que estaba muy enamorado de Maggie y se puso fuera de sí cuando escogió a Paul. Supongo que eso hizo que las cosas fueran más fáciles. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Sí, me figuro que sí, aseguré con sequedad. Pensé que no debía preguntar, aunque no pude evitarlo. ¿Se lo llegó a contar Maggie a Paul? Me refiero después que se fuera Jordi. Ella negó con la cabeza y se levantó con cierta rigidez al tiempo que se sacudía las faldas para ponérselas en orden. No lo sé a ciencia cierta, pero creo que no, porque si se lo explicaba después de haber guardado silencio durante tanto tiempo, ¿cómo se lo tomaría? Y odiaría a su hermano igual, aunque no hubiera podido matarlo en el acto. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Jamie, me miraron con una triste jovialidad. No es posible que lleves una vida casada todos estos años con un escocés y no sepa cómo pueden llegar a odiar. Vamos, será mejor que cojamos esas criaturas antes de que revienten. Y echó a andar por la hierba con los zapatos en la mano mientras pronunciaba un encantamiento en gaelic para reunir el ganado.
Que los 3 que moran arriba, en la ciudad de la gloria, cuiden de mis ovejas y mis vacas, las atiendan debidamente en el calor, en la tormenta y en el frío, que la bendición de la divinidad los haga descender a las alturas del redil. Me paré a pensar en ello cuando todos se hubieran enrollado en sus mantas y se pusieron a roncar esa noche. En realidad no había dejado de hacerlo desde que vi al hombre. Sin embargo, después de lo que me había contado Jenny, mis pensamientos comenzaron a aclararse. Igual que echar un huevo en un puchero de café hace que se asienten los pozos. Como era natural, lo de no decir nada fue lo primero que me vino a la cabeza. Y seguía siendo mi intención. La única dificultad. Lo cierto era que había 2, para ser honesta, pero la primera era que, por irritante que fuese que a uno se lo dijeran tantas veces, no podía negar el hecho de que mi rostro era transparente. Si algo me preocupaba de verdad, la gente que vivía conmigo empezaba a mirarme de inmediato de reojo, a caminar de puntillas a mi alrededor, o en el caso de Jamie, a preguntar sin rodeos para saber qué sucedía. Jenny había hecho más o menos lo mismo, aunque no me había presionado para que le diera los detalles de la experiencia, pero estaba claro que lo había adivinado, a grandes rasgos. De lo contrario, no se habría decidido a explicarme la historia de Maggie. Después se me ocurrió preguntarme si Jamie le habría contado algo del ataque de Hodgepil y sus consecuencias. Sin embargo, la dificultad subyacente era mi propia respuesta al ver a ese gordinflón sucio. Resoplaba cada vez que me repetía a mí misma la descripción, pero a decir verdad resultaba de ayuda. Era un hombre y no muy atractivo, no un monstruo. No merecía la puñetera pena armar jaleo por ello. Dios sabía cómo había acabado uniéndose a la banda de Hodgepil. Lo cierto era que me figuraba que casi todas las bandas de delincuentes estaban compuestas sobre todo por idiotas incapaces. Y aunque no quería revivir la experiencia, lo hice. Ese hombre no vino a mí con la intención de hacerme daño, y en efecto no me lo hizo, lo que no quiere decir que no me aplastara con su peso, me abriera las piernas por la fuerza y me violara. Relajé la mandíbula, respiré hondo y empecé de nuevo. Acudió a mí impulsado por la oportunidad y la necesidad. Marta, había dicho sollozando con lágrimas y mocos calientes en mi cuello. Marta, te amaba tanto. ¿Podía perdonarlo basándome en ello? Dejar a un lado lo desagradable de lo que me había hecho y verlo solo como la criatura patética que era. Sí, podía. Haría eso que dejara de vivir en mi cabeza como si fuera una incómoda piedra siempre bajo la manta de mis pensamientos. Eché atrás la cabeza y miré al cielo, que era de un negro profundo y estaba cuajado de estrellas candentes. Si uno sabía que en realidad eran bolas de gas inflamable, se las podía imaginar como las veía Van Gogh, sin dificultad. Y al contemplar ese vacío iluminado, uno entendía por qué la gente siempre miraba al cielo cuando hablaba con Dios. Uno necesita sentir la inmensidad de algo mucho mayor que uno mismo, y ahí está, de una vastedad inconmensurable y siempre a mano, cubriéndolo a uno. «Ayúdame», dije en silencio. Nunca hablaba con Jamie de Jack el Negro, aunque por las pocas cosas que me contó y las que decía de forma inconexa en sus peores sueños, fue así como decidió de sobrevivir. Perdonó a Jack el Negro. Una y otra vez, pero Jamie era un hombre testarudo, podía hacerlo, 1.000.000 de veces y una más. «Ayúdame», repetí y noté que las lágrimas me descendían por las sienes y se me metían en el pelo. «Por favor, ayúdame». Bueno, terminó la lectura de estos 3 capítulos. La verdad que son capítulos no grandes acontecimientos, pero de una profundidad emotiva enorme. No suceden cosas estruendosas, pero sí procesos internos